Para la mayoría se encuentra una explicación, pero un 5% se queda sin respuesta. Esto es contacto alienígena. Contacto alienígena. Expediente: reacción nuclear. La base de las Fuerzas Aéreas de Loring está justo en el borde de la frontera de Canadá. Es la mayor base aérea de bombardeos estratégicos en Estados Unidos. 27 de octubre de 1975. Base de las Fuerzas Aéreas de Loring, Limestone, Maine. Robert Powell, químico analista, director de investigación en MUFON. Era la mayor en cuanto a cantidad de armas nucleares dentro de la base. Esto sucedía durante la Guerra Fría, cuando se temía una guerra nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Por esa razón, la seguridad tenía que ser hermética. El que se atreviese a entrar en el perímetro de la base de Loring se enfrentaría a serios problemas. Incluso algunos de los soldados de la base no eran conscientes de las armas nucleares que estaban escondidas en la base. En el perímetro de la zona de almacenamiento de armas estaba el sargento primero Danny Lewis, en el turno de noche. Dr. Kevin Randle, oficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas. Lewis era miembro del destacamento de seguridad de la base de la Fuerza Aérea de Loring. Mientras cumplía con su trabajo, vio unas luces en el cielo que se movían de un lado a otro. Quizá era detrás del perímetro de la base, pero estaban bastante cerca. No podía distinguir el tipo de nave que era. Se movía como un helicóptero. Subía y bajaba igual que un helicóptero. Tenía un movimiento muy similar al de los helicópteros. No estaba dentro de la base, sino que merodeaba por los alrededores. Y esto causaba muchísima preocupación porque se suponía que ningún avión podía entrar en la base sin autorización. Torre, patrulla WSF, cambio. Patrulla WSF, aquí Torre, cambio. ¿Tenéis conocimiento de un helicóptero que está a un par de kilómetros al noroeste? Patrulla WSF, recibido. Lo estoy viendo. Está al noroeste, pero no lo tengo identificado. Espera un momento, voy a contactar, cambio. Por favor, identifíquese. Patrulla WSF, no conseguimos identificar la nave. Un objeto se acercaba a la base militar restringida y no respondía al intento de contacto. Lewis entonces se lo comunica al puesto de mando. Les informa que está pasando algo raro. Puesto de mando de Loring. Comandante de la base, aquí la patrulla WSF. Hemos detectado un helicóptero a un par de kilómetros al noroeste. Lewis contactó con el comandante de la base y este corrió a lo alto de la torre de control. Le preocupaba que entraran en el almacén de armas. Se está moviendo, señor. El objeto daba vueltas alrededor de la base y luego desapareció. Enviaron al sargento Lewis a ver qué estaba pasando. Torre, aquí patrulla WSF, voy para allá. Soltaron los perros y la policía militar se desplegó para inspeccionar toda la zona y para asegurarse de que nadie había entrado en la base. No había rastro de ninguna persona ni en el lugar de almacenaje de las armas ni en ninguna otra parte de las instalaciones. «24 horas después, la base seguía en alerta máxima. El sargento Lewis volvía a su puesto en el almacén de armas. La noche siguiente, Lewis volvió a patrullar.
Y al igual que la noche anterior, vio un objeto acercándose a la base por el noroeste. Pero esta vez está justo encima de la base y se dirige al lugar donde se almacenaban las armas. Puesto de mando, aquí patrulla WSF. Si hubiera sido un helicóptero, vería las luces reflejadas en las aspas del rotor y las luces de navegación, y el motor haría ruido, pero no se escuchaba nada. Puesto de mando a patrulla WSF, adelante. Señor, tenemos un intruso. Estaba a unos 270 metros del lugar donde se almacenaban las armas nucleares. Creo que tiene que ver esto. No sabían si tenían armas, no sabían qué pretendían. Puesto de mando, aquí patrulla WSF. Una nave no identificada se aproxima a la base de las Fuerzas Aéreas Americana Señor, tenemos un intruso. y merodea cerca de su arsenal de armas nucleares. Entró en la base Loring. Ahora sí que era algo bastante importante. No sabían si tenían armas, no sabían qué pretendían. Cualquier nave que entre en espacio aéreo militar restringido corre el peligro de que la derriben. Pero la decisión final la tiene el comandante de la base. Señor. Ahí. Hay ciertos protocolos que hay que llevar a cabo antes de disparar. ¿Y si es un helicóptero civil y lo echan abajo? Las consecuencias serían gravísimas. La perdieron de vista, no sabían qué había pasado, desapareció. En el exterior de los hangares de los B-52, los sargentos Aigner y Jones ignoraban esta infracción de seguridad. Jones, ¿te importaría pasármela de 3 octavos? Sí, claro, voy. El sargento Aigner y el sargento Jones eran mecánicos del B-52. Estaban trabajando en la base. Aigner, deja eso un momento. Ven a ver esto. ¿Qué es? No lo sé. Aigner y Jones eran los testigos 5 y 6 de este avistamiento. Siguieron las luces que volvían a merodear alrededor de la base. Torre de control al comandante de la base. El objeto ha vuelto, señor. Se encuentra cerca de los hangares. Parece que ha aterrizado. El objeto ha hecho que Aigner y Jones se acerquen hasta una zona restringida. ¿Estás seguro de esto? Entonces pensaron, va a ser mejor que nos vayamos porque se supone que no podemos estar aquí. De pronto tenían el objeto ante ellos. Aigner y Jones escucharon a la policía militar y decidieron largarse de la zona restringida lo más rápido posible. Pero en ese momento, lo último que Luis tenía en mente era a Aigner y Jones. Las luces se apagaron y el objeto volvió a desaparecer. Parece que se dirige hacia el norte, señor. Ha abandonado nuestro espacio aéreo. El objeto vuelve a ir hacia el noroeste, hacia la frontera canadiense. Y vuelve a desaparecer del radar. Ha hecho algo parecido a la noche anterior.
La policía militar continúa rastreando la base para asegurarse de que nadie ha aterrizado en ella. Este es uno de los casos en los que el gobierno de los Estados Unidos admitió que una nave no identificada penetró en sus instalaciones nucleares, pero no fueron capaces de determinar de dónde había salido o a quién pertenecía. Tras el último suceso, la base de las Fuerzas Aéreas de Loring manda un mensaje urgente al Pentágono, al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea y a la Oficina Central de Mando Aéreo Estratégico para informarles del incidente. El mensaje recomienda que las bases de la zona norte eleven la alerta de seguridad al nivel 3 en toda la frontera de Canadá. 3 años después, el periodista de Nueva York, Barry Greenwood, investiga el incidente y se aprovecha de la Ley de Libertad de Información. El Departamento de Defensa desclasifica unos documentos que revelan que 3 días después del incidente de Loring, se vio un objeto similar rondando la zona de almacenamiento de armas en la base de las Fuerzas Aéreas de Portsmouth, a unos 1.800 kilómetros de distancia. Los testigos también afirman haber visto objetos no identificados sobre las bases de las Fuerzas Aéreas de Montana, Dakota del Norte y Ontario. Volaba directamente hacia el río. Expediente Cohete Fantasma. Para el granjero sueco Knut Lindback, el lago Kolmia significa todo. Bebe de él, come de él y lo usa para desplazarse a diario. Klas Svan, periodista, presidente de OVNI Suecia. Knut tenía una granja muy pequeñita cerca de la orilla del lago Kolmjärv. Criaba su propio ganado y cultivaban sus hortalizas. Vivían básicamente de eso. El hijo de Knut, Björn, estaba listo para ayudarle con los quehaceres cotidianos. 19 de julio de 1946, Kolmjärv, Suecia. Era el año siguiente a la guerra. La gente estaba intentando volver a la normalidad. Fui hasta Luleå, al norte de Suecia, para entrevistar a Knut Lindback, para que me contara todo lo que había pasado. Puede que la Segunda Guerra Mundial se acabara. Pero los suecos seguían cautelosos cuando escuchaban cualquier tipo de explosión. Dr. Kevin Randle, escritor, oficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas. En 1946, la Unión Soviética pretendía dominar el mundo. Estaban intentando invadir muchos países europeos. A Suecia le preocupaba lo que iba a hacer la Unión Soviética. La granja de Knut estaba a menos de 500 kilómetros de la frontera rusa. Existía la posibilidad de un ataque aéreo. Suecia siempre había estado en alerta con Rusia por las amenazas del este, y los suecos siempre estaban muy atentos a todo lo que pasaba sobre ellos. Cuando entrevisté a Knut, me contó que escuchó un ruido tremendo que provenía del cielo. Miró hacia arriba para ver de qué se trataba. Knut Lindback pensó que se aproximaba una gran tormenta. Pero no parecía una nube de tormenta. Sintió las ventanas temblar. Miró al cielo y vio un objeto alargado, como un cohete con 2 alerones que le salían de los laterales. Los suecos aún recordaban la guerra y las bombas que los nazis lanzaron sobre Suecia. Pero esos cohetes iban dirigidos hacia las 2 ciudades principales. Kolmjärv estaba en medio de la nada. ¿A dónde vas?
Bjorn, ¿a dónde vas? Se dirigía directamente hacia el lago. La onda expansiva fue devastadora. Algo se había estrellado contra el lago y había explotado. En un campo sueco, un misterioso objeto se dirige hacia la granja de Knut Lindberg. Bjorn, ¿a dónde vas? Algo se había estrellado contra el lago y había explotado. El impacto es brutal. Los restos en el fondo del lago llegaron hasta la orilla. Bjorn, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Estás bien? Knut sospechaba que se trataba de un V1. Quizá es la guerra. Knut Lindberg, como muchos suecos, conocía el poder de destrucción de los V1 alemanes. El V1 era como un avión con un gran cohete encima. Volaba recto y equilibrado. Era como una especie de misil de crucero. Pero según Knut, el objeto no se parecía en nada a un V1. Knut Lindberg me lo describió como un objeto rarísimo. No era puntiagudo como creíamos, sino que tenía un morro chato. Knut decidió ir hasta la zona del impacto. Knut me contó que estaba asustadísimo, pero sentía una gran curiosidad. Quería saber qué se había precipitado en el lago. Dado que fue una gran colisión, Knut se esperaba encontrar el agua llena de trozos de metal del objeto estrellado. Cuando los cohetes V1 caían sobre Suecia, había 2.000 o 3.000 kilos de escombros por todos lados, pero no había nada de eso. Ni un simple trozo de metal, nada. Como el lago Kolmiad solo tiene 2 metros de profundidad, Knut decide comprobar a ver si encuentra escombros en el fondo. Si ves algo caer en el lago y tiene pinta de ser pesado, lo normal es que acabe enterrado en el sedimento del fondo del lago. Así que eso fue lo que hizo Knut. Pero no había ni rastro del objeto. No se recuperó nada. No sabemos lo que cayó al lago. El misterio llega más allá del lago Kolmiad. El choque del 19 de julio fue uno de los 4 choques que tuvieron lugar en 5 horas. Sin excepción, cayeron todos en lagos remotos. Y eso es muy extraño porque Suecia, como todos los países, no solo tiene lagos. Podrían haber caído sobre tierra. ¿Lo has encontrado? Ahí no había nada. Esto me parece un enigma, un puzzle. No encaja con la descripción de los cohetes ni nada de lo que conocemos hasta hoy. El día después de que se estrellara el objeto, mandaron al ejército al lago. Buscaron por todo el lago durante 2 semanas y no encontraron nada. El ejército sueco envió un grupo de soldados y de ingenieros para rastrear todo el lago con sondas eléctricas, maquinaria de minería, detectores de metales y contadores Geiger. Cogieron 35.000 muestras, pero todas eran de materiales locales.
Se registraron hasta 30 accidentes similares en Suecia en el verano de 1946. En ningún caso se encontraron restos. Como no dejaron ni rastro y no pudieron identificarlos jamás, el ejército sueco clasificó a estos objetos misteriosos como cohetes fantasma. Se creó un comité especial para estudiar los cohetes fantasma más profundamente. El comité determinó que algunos de los avistamientos eran meteoritos, pero otros, como el del lago Kolmiad, no tienen explicación.